En este video mostraremos las principales funciones y cómo utilizar el medidor dimensional Metrology MDS-1000E. El medidor dimensional MDS-1000E es un equipo sencillo y versátil, aplicado en la medición dimensional de alta precisión. Compatible con sensores LVDT y HVT, permite la detección de variaciones inferiores a 1 micrómetro. El dispositivo dispone de salidas de relé y comunicación RS-232 y USB, lo que permite su integración en procesos de producción en serie. Instalación. Después de desembalar el producto, colóquelo sobre el banco de medición. Conecte el cable de alimentación, enchúfelo a la red de corriente alterna, tensión entre 80 y 240 volts. En el panel trasero encaje y enrosque el conector del sensor. Opcionalmente se pueden utilizar las salidas de relé a través del conector circular de 8 pines. La comunicación serie también está disponible en el conector DB9, interfaz RS-232 y en el conector USB. Encienda el equipo mediante el interruptor de encendido apagado. Funciones principales. El ajuste del cero debe realizarse con el mando frontal. Para liberar la función 0, mantenga pulsado el mando durante 2 segundos. A continuación, ajuste el valor deseado. La unidad bloqueará automáticamente la función tras un breve periodo de inactividad. El límite inferior de regulación debe ajustarse pulsando la tecla durante 2 segundos. El valor debe modificarse mediante el mando frontal. El aparato vuelve automáticamente a la medición tras un periodo de inactividad. Se puede pulsar brevemente el botón para consultar el valor ajustado. Del mismo modo, el ajuste del límite superior de regulación debe realizarse pulsando la tecla durante 2 segundos. El valor debe modificarse mediante el mando frontal. El aparato vuelve automáticamente a la medición tras un periodo de inactividad. Se puede pulsar brevemente la tecla para consultar el valor ajustado. La tecla relé permite activar o desactivar las salidas de contacto sólido de los límites de tolerancia. Para conmutar el modo de funcionamiento, basta con pulsar brevemente la tecla. La tecla escala permite ajustar la resolución de trabajo en 1 micrómetro o 0,1 micrómetro. Para cambiar la escala activa, pulse la tecla durante 2 segundos. La tecla puede pulsarse brevemente para consultar el valor ajustado. La tecla Pol permite ajustar la dirección del incremento de lectura del sensor, en sentido positivo o negativo. Para conmutar la polaridad, pulse la tecla durante 2 segundos. La tecla puede pulsarse brevemente para consultar el valor ajustado. La tecla USB RS-232 transmite la lectura actual a las interfaces de comunicación. Calibración. El proceso de calibración del MDS-1000E es sencillo. El sensor debe fijarse a una base de medida universal o a un tambor micrométrico, de forma que pueda aplicarse al sensor un desplazamiento conocido. En este ejemplo, el sensor se fija cerca de su centro mecánico, y este punto se considera el cero de referencia. El ajuste fino del cero se realiza mediante el botón de ajuste. La función de ajuste debe desbloquearse pulsando el mando durante 2 segundos. A continuación se inserta un bloque patrón calibrado de medida conocida. En este ejemplo 1.005 milímetros. A continuación se observa la lectura del equipo. Si se detecta desviación, hay que modificar el ajuste CAL con una llave pequeña.
El procedimiento debe repetirse interactivamente, hasta que los dos puntos de referencia estén correctamente indicados en el equipo. Para la calibración, se recomienda aplicar un offset comprendido entre el 20% y el 80% del recorrido total del sensor. Deben respetarse los límites mecánicos útiles del sensor para evitar trabajar en el rango de pre y post recorrido del émbolo. Medida. Normalmente, el sensor debe fijarse al dispositivo de medición, observando la posición de trabajo correcta del émbolo. Una vez fijado el sensor, debe realizarse el ajuste a cero con ayuda de un patrón de calibración o de una cara de referencia. A continuación, el equipo está listo para la inspección dimensional de las piezas nuevas. Más información sobre MDS 1000 disponible en www.metrology.net/M10000.